La idea de estos martes es que en este mismo link, todos los martes durante el año 2025 vamos a estar haciendo presentaciones de temas que durarán unos 30 a 35 minutos y luego habrá un margen de 25 a 30 minutos para discusiones, preguntas y comentarios. Eh, Hoy, en este martes de cuidado intensivo, vamos a comenzar hablando sobre el manejo de la falla respiratoria en el escenario del paciente con falla cardíaca aguda y choque cardiogénico. Quisiera primero que alguien me confirmara que se oye y se ve perfecto. Sí, profe, se oye y se ve perfecto, profe. Gracias. Bueno, obviamente agradecemos a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo por el apoyo en todas las actividades que hacemos e invitamos a los miembros del capítulo de la Costa Atlántica a que eh, presenten sus intenciones de participar en estos martes de cuidado intensivo. El, la agenda propuesta para este día es lo que vemos. Hablaremos algunas cosas sobre el escenario del paciente con falla cardíaca y shock cardiogénico en esos momentos que mencionamos y haremos unos comentarios finales. El asunto de la falla respiratoria en el paciente cardiovascular se presenta de manera que en una UCI cardiovascular, uno de cada cuatro pacientes harán falla respiratoria, pero cuando el paciente tiene falla cardíaca aguda, casi la mitad tendrán falla respiratoria, y cuando estamos en el escenario de shock cardiogénico, probablemente todos los pacientes con shock cardiogénico tendrán algún grado de falla respiratoria aguda, y por eso el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda en estos escenarios resulta fundamental, sobre todo porque el que un paciente con falla cardíaca y shock cardiogénico desarrolle falla respiratoria impacta, como vemos aquí en esta publicación reciente, en mortalidad y en reingresos. Independientemente de la fracción de eyección que tenga, el desarrollar falla respiratoria va a generar desenlaces adversos. Y un escenario puntual al cual frecuentemente estamos acostumbrados en urgencias y algo en cuidado intensivo es la presentación de edema pulmonar agudo, que cursa con una mortalidad cercana al 10% y que al año uno de cada tres pacientes ha fallecido. Pero cada reingreso de pacientes con edema pulmonar agudo impacta, como vemos, en mortalidad incluso a los 6 meses, cuando la mitad casi de los pacientes con edema pulmonar agudo que han tenido un reingreso han fallecido a los 6 meses. Un punto importante que puede explicar estas estadísticas que he mencionado es esta excelente publicación que nos enseña la comunicación que hay entre el corazón, el pulmón y los diversos órganos, en el sentido en que las señales que generan estos órganos a el hígado, al intestino y al riñón y a la perfusión tisular van de la mano con la presentación de dos escenarios extremos, o congestión o hipoperfusión tisular, y es por esas señales o mecanismos que van a generar mayor morbimortalidad. Enfrentados a un paciente con edema pulmonar aguda y con falla cardíaca aguda, lo que esquemáticamente se nos recomienda es que, primero, tenemos poco tiempo. Segundo, que debemos elaborar una historia clínica dirigida, un examen físico dirigido para buscar los signos clínicos que nos orienten no solo a diagnosticar la falla cardíaca, sino a buscar la causa de esa falla cardíaca. Y en el abordaje inicial debiéramos establecer unos paraclínicos fundamentales que deben incluir imágenes, algunos biomarcadores, para llegar a definir primero si mi paciente en realidad tiene un edema pulmonar cardiogénico o no, y de acorde a ello establecer un manejo que me permita además identificar si hay lesión de órganos. Este abordaje y lo extracto de esta publicación de hace unos 3 años va resumido a que hay algunos signos vitales y hallazgos al examen físico que son marcadores de mal pronóstico, como son la frecuencia respiratoria elevada, el trabajo respiratorio persistente que no se resuelve con las estrategias que vamos a mencionar, la hipoxemia, la presencia de congestión de cualquier tipo y el hallazgo a nivel de imagen, bien sea por radiografía, ecocardiograma y ultrasonido, y que algunos paraclínicos
como el péptido natriurético en cualquiera de sus formas, pueden ayudarnos más que todo por su altísimo valor predictivo negativo. Debemos tener en mente que estos biomarcadores pueden tener algunos falsos positivos en escenarios fuera de lo que estamos mencionando, como el paciente séptico, el paciente con embolismo pulmonar, etcétera. Y el problema puede ser más complejo cuando vemos que, por un lado, uno quisiera poder excluir la falla cardíaca del SDRA. Sin embargo, como vemos en estas dos publicaciones, tanto la definición de SDRA no excluye totalmente la presencia de exceso de volumen o falla cardíaca, como la definición de edema pulmonar agudo no excluye que algunos pacientes con edema pulmonar cardiogénico tienen problemas en la barrera epitelial y por tanto no es solo el problema de presión hidrostática aumentada lo que genera ese edema pulmonar cardiogénico agudo. Y obviamente se sale de esta revisión la fenotipificación del choque cardiogénico, pero está claro que, como dije inicialmente, la hipoperfusión y la congestión definen los cuatro fenotipos ya conocidos hace mucho y, lógicamente, el fenotipo húmedo y frío sería el escenario más dantesco en el cual la mortalidad puede pasar del 50%. La etiología obviamente todavía sigue siendo más alta, la enfermedad coronaria. Sin embargo, con el paso de los años, cada vez es más frecuente la cardiopatía no isquémica, y fíjense que esta publicación de hace unos años ya mencionaba que probablemente casi uno de cada tres pacientes con shock cardiogénico no tendrá cardiopatía isquémica, y la nueva fenotipificación nos obliga a considerar el compromiso cardiorrenal, al igual que el compromiso pulmonar en el escenario del paciente con falla cardíaca aguda y choque cardiogénico. Y esto impacta, como hemos dicho, en mortalidad hasta el punto que el choque cardiogénico se presenta en el escenario de pacientes con falla cardíaca aguda probablemente en menos del 5%, pero cuando estamos en el cuidado intensivo puede llegar a ser 15 a 16%, y la mortalidad de esta combinación malévola puede llegar a ser en las primeras 24 horas casi al 50% y a un año mayor a esta cifra. Y bueno, para lograr hacer algunas diferenciaciones, debemos tener en mente que el manejo y los diagnósticos del choque cardiogénico pueden variar de un país a otro. Esta publicación de este año, con un número importante de ingresos, nos muestra que casi uno de cada cinco pacientes que ingresaron a cuidado intensivo tenían choque cardiogénico, y que el soporte circulatorio mecánico fue muy diferente entre los pacientes que ingresaron a Norteamérica, a Estados Unidos, a los pacientes que ingresaron a Canadá. Y por otro lado, la mortalidad también, como ven ustedes, fue muy diferente. Entonces, el abordaje del paciente con choque cardiogénico, desde el punto de vista de soporte circulatorio y mecánico que escapa a esta revisión, impacta lógicamente en generar reducciones importantes en la mortalidad. Y esta otra publicación nos resume no solo los estadios nuevos del shock cardiogénico, la diversa etiología, sino además el abordaje enfocado en intervenciones. Esto es, que dependiendo de si el paciente tenga fiebre, anemia, esté en un estado catabólico o tenga hipoxemia, así será el abordaje que emplearemos en estos escenarios, teniendo en mente que si el paciente cursa con disfunción de ventrículo derecho, probablemente el esquema o el manejo podrá ser diferente. Como he mencionado, aquí vamos a enfocarnos en la falla respiratoria, y quisiera hacer algunos dos comentarios adicionales sobre la clínica. El llenado capilar con el Andrómeda Shock ha sido validado en el contexto del paciente con falla cardíaca aguda y choque cardiogénico. Es decir, que este hallazgo clínico, en el escenario que estamos hablando, el tener un llenado capilar mayor de 3 segundos, impacta en morbilidad y en mortalidad. Esta publicación
Fueron pocos pacientes, pero la publicación, al evaluar el llenado capilar y tomando un punto de corte mayor de 3 segundos, demostró que la probabilidad de sobrevida era muy diferente y que además el llenado capilar mayor de 3 segundos se asociaba con mayor requerimiento de circulación extracorpórea venoarterial. Igualmente, el moteado en este escenario de shock cardiogénico, esta publicación de hace unos 2 años, realizada en 49 centros, miren el número de pacientes con shock cardiogénico, mostró que el 39% tenía moteado y que la presencia de ese moteado se asociaba con mayor requerimiento de ventilación mecánica, mayor necesidad de terapia de reemplazo renal y menor sobrevida a 30 días. Y que cuando esta moteado desaparecía por las intervenciones médicas del paciente, el desenlace de sobrevida mejoraba. Esto es que el moteado, además de un marcador pronóstico, el lograr intervenir para hacerlo desaparecer, mejora desenlaces clínicos. Y uno pensaría que la mayoría de estos pacientes debieran estar intubados cuando tienen la falla respiratoria asociada a ese shock cardiogénico, especialmente si consideramos que el consumo de oxígeno de los músculos respiratorios de este paciente puede llegar a ser del 50% del consumo de oxígeno total, robándole oxígeno a órganos tan importantes en este momento como corazón, cerebro y riñón. Entonces, uno podría preguntarse si ese paciente puede estar sin ventilación mecánica invasiva. Y aquí algunas publicaciones, esta que tiene más de 1.000 pacientes, lo que nos muestra es que el uso de gases arteriales para monitorizar a los pacientes en urgencias con falla respiratoria, con falla cardíaca aguda, mostró que había menos rehospitalizaciones en el paciente al cual se le hacían gases arteriales que en el paciente que no se le hacían gases arteriales. Entonces, fíjense la importancia que tiene el tomar la muestra de gases arteriales en este escenario de falla cardíaca aguda. Y esto probablemente tiene que ver con el hecho conocido de que debemos manipular el aporte y el consumo de oxígeno en estos escenarios para mejorar los desenlaces clínicos. Y obviamente esto pasaría por aumentar el oxígeno en la sangre. Obviamente, como todo, hay extremos en los cuales tanto el aumento exagerado de la oxigenación como la reducción de la misma se asocian con mayor mortalidad, y publicaciones como esta nos han enseñado las razones por las cuales tanto la hipoxia como la hiperoxia impactan fisiopatológicamente en mortalidad, y que uno podría resumir de esta publicación general, de pacientes con falla cardíaca específicamente, sino de toda la literatura, nos resume que debiéramos buscar un punto medio de la oxigenación para manejar estos pacientes. Sin embargo, publicaciones sobre la enfermedad cardiovascular nos muestran que hay toda una fisiopatología a nivel cerebral y a nivel sistémico que puede explicar por qué la hiperoxia puede terminar lesionando tanto la célula pulmonar como la célula cerebral, y al igual que el miocito cardíaco. Entonces, esto debiera llamarnos la alerta, al igual que este resumen o esta línea de tiempo que no resume las recomendaciones de guías y cómo han ido cambiando ellas en cuanto a cuál es la meta de oxigenación en escenarios tan críticos como durante el infarto de miocardio. La tendencia, como digo, es a ser más conservadores en el uso racional del oxígeno, y este trabajo de investigación de uno de nuestros residentes de la Universidad de Cartagena lo que nos muestra es lo mismo, que en las primeras 24 horas de pacientes críticos, y fíjense que fueron 400 pacientes con falla respiratoria, en los cuales el mantener una fracción de oxígeno elevada por encima del 45% cuando se había logrado la meta de oxígeno, aumentaba la mortalidad. Publicaciones generales nos han dicho, dependiendo del tipo de paciente, cuáles son las metas de oxígeno. Y aquí podría estar el paciente en mención de todos los pacientes en choque, entre 80 y 110. Y ese podría ser la receta para todos. Sin embargo, los invito a revisar esta publicación de JAMA,
que lo que hace es evaluar dos estudios clínicos previos, entre ellos el ISUROX, para establecer que la oxigenoterapia debiera ser personalizada y definir que hay un grupo de pacientes que se benefician de oxigenoterapia conservadora, esto es mantener la saturación por encima del 90% y que eso reduce la mortalidad, pero también que hay otro grupo de pacientes que se benefician de la oxigenoterapia liberal, esto es buscar saturaciones del 100% en ese grupo de pacientes y que esto también reduce la mortalidad. Hablando del tema en mención del día de hoy, estaríamos pensando que los pacientes con falla cardíaca aguda y shock cardiogénico hacen parte de este fenotipo y por tanto la FIO2 debiera garantizar saturaciones mayores del 90% como estrategia conservadora y que eso impactaría en mejores desenlaces clínicos. Uno trataría de resumir que en el escenario de pacientes con falla cardíaca aguda y choque cardiogénico, los límites estarían entre lo que vemos allí, buscar saturaciones por oxímetro de pulso entre 92 y 98 y buscar presiones arteriales de oxígeno entre 80 y 110 para evitar hacer daño con los extremos. Y algo parecido podría ir en el escenario de buscar qué CO2 debiera tener nuestro paciente con falla cardíaca y choque cardiogénico. Si bien se puede hipotetizar que la hipercapnia tiene algunos beneficios, y hay bastantes publicaciones en ello, afirmando que genera beneficios a nivel del epitelio y el endotelio alveolar, y que publicaciones como estas que referencio ahí nos muestran que la hipercapnia tiene algunos beneficios mediados inmunológicamente por citoquinas y que además podría beneficiar al músculo diafragmático. Lo que está claro hoy, cuando comenzamos a revisar la literatura específica del escenario de falla cardíaca aguda, y miren esta publicación que tiene más de 450 pacientes, en los cuales el punto de corte fue un CO2 de 31, lo que lograron demostrar estos autores es que una CO2 menor de 31 se asociaba con peor sobrevida. Entonces, la hipocamia en este escenario se asocia con mayor mortalidad. Igualmente, esta otra publicación de un grupo diferente, con un mayor número de pacientes, logró mostrar que la hipocapnia era un predictor independiente de mortalidad hospitalaria. Y fíjense que a 21 días, que era el desenlace, el tener hipocapnia versus no tener hipocamia genera desenlaces diferentes en un marcador como mortalidad. Pero bueno, la misma publicación nos enseña que probablemente todo lo anterior es mediado porque la hipocamia se asoció en esta publicación con una filtración glomerular mucho más baja, con una fracción de eyección mucho más baja, con unos biomarcadores mucho más elevados y con un lactato mucho más elevado. En resumidas cuentas, lo que nos dice es que la hipocapnia es deleteria en este paciente. Y eso lo siguen confirmando otras publicaciones como esta, que tal vez nos decanta más la información y nos dice, sí, la hipercapnia hace daño, la normocapnia es protectora, pero lo que está claro definitivamente es que tanto para mortalidad hospitalaria como para mortalidad a un año, la hipocapnia es lo que más impacta en mortalidad. Y fíjense que a 300 días los desenlaces son claros en el sentido de que debiéramos buscar los valores normales de CO2 en este paciente y que para resumir probablemente nos tendríamos que quedar con este valor de punto medio y que en este caso también los extremos son perversos, reconociendo que la hipocapnia termina generando peores desenlaces que la hipercapnia. Y bueno, este paciente tiene falla respiratoria, tiene choque cardiogénico, tiene falla cardíaca y lo que nos muestra esta publicación de hace unos 5 años es que en todos los escenarios de ese paciente ya se están empleando estrategias no invasivas como la cánula de alto flujo y la ventilación no invasiva. Sin embargo, en cada uno de esos escenarios, como ustedes ven, la mayoría de pacientes termina intubados, exceptuando la emergencia hipertensiva, la enfermedad valvular
en los cuales, y en algunos escenarios de síndrome coronario agudo, en los cuales probablemente habría valores diferentes. Lo que nos muestra la publicación de Jensen es que a lo largo de los años, cada vez se intuban menos pacientes y se hace más uso de la cánula nasal de alto flujo y de la no invasiva. Y claro, cuando uno ve curvas como estas, lo que uno pensaría es que uno trataría de no intubar al paciente porque la mortalidad es bastante alta. Sin embargo, lo que hay son publicaciones demostrando que intubar tempranamente pacientes críticos es bueno y que esto, cuando lo extrapolamos a los pacientes que estamos mencionando, hay suficiente literatura que demuestra que cuando yo, con métodos no invasivos, no he logrado corregir la hipoxemia y la falla respiratoria, el trabajo respiratorio exagerado, demorar la intubación impacta en mortalidad. El uso de cánula nasal de alto flujo en todos los escenarios que vemos allí tiene suficiente evidencia. En falla cardíaca aguda ya ha sido planteado hace unos 6 años su posible utilidad en comparación con la no invasiva. Esta publicación son solamente 150 pacientes. Lo que nos muestra es que comparada con la no invasiva, la cánula nasal de alto flujo genera desenlaces muy similares y esta revisión sistemática de la literatura, son más de 1000 pacientes, lo que nos muestra es que la cánula nasal de alto flujo se asoció con corrección de la frecuencia respiratoria, mejor frecuencia cardíaca, mejor oxigenación y probablemente el único desenlace en el cual no impactó la cánula nasal de alto flujo comparada con la oxigenoterapia convencional fue en el CO2. Y esta otra termina mostrando que hubo en cánula nasal de alto flujo menos intubación, mientras que los otros desenlaces, tanto de signos vitales como de oxigenación, no tuvieron significancia estadística comparando la cánula nasal de alto flujo con la no invasiva. Y bueno, hablando de la cánula nasal de alto flujo, es necesario un monitoreo riguroso del paciente. Recordar que el índice de ROX es una buena herramienta para monitorizar sobre todo las primeras 24 horas y que uno trataría como valor ideal de que este paciente tuviera un índice de ROX mayor de 5 y que cuando estuviera por debajo de 4 tener sumo cuidado. La no invasiva ha demostrado suficiente evidencia en el escenario de edema pulmonar agudo. eh, el marcador o el indicador para definir si mi paciente se beneficia de la no invasiva, sobre todo en las primeras 24 horas, es la escala HACOR evaluada por el doctor Duan y que fue validada por este mismo autor con un HACOR actualizado en el cual un HACOR actualizado menor de 7 generaba una baja probabilidad de fracaso, mientras que un HACOR mayor de 10 había una alta y muy alta probabilidad de fracasar. Entonces, claro, el uso de la cánula nasal de alto flujo y la no invasiva es válido en estos escenarios, pero es riguroso el monitoreo estricto de los indicadores que hemos mencionado y el tiempo aquí es una variable importante y tanto para la cánula nasal de alto flujo como para la no invasiva, el no lograr las metas que uno persigue en las primeras 1 o 2 horas debiera llevarnos a una intubación temprana. Fíjense esta publicación en cuanto a no invasiva, en la cual nos muestra, y miren el número de pacientes evaluados, en la cual nos muestra, digo, que es muy diferente la mortalidad en el paciente manejado con invasiva que en el que fue sometido a ventilación no invasiva cuando estábamos hablando de falla cardíaca. Y los beneficios desde el punto de vista fisiopatológico han sido ampliamente difundidos en el sentido de que la ventilación no invasiva corrige la hipoxemia, reduce el trabajo respiratorio, impacta en la presión intratorácica, disminuyendo la poscarga del ventrículo izquierdo y tiene algunos otros beneficios a nivel sistémico que todos van encaminados a mejorar el volumen sistólico y la función ventricular. Algunos algoritmos han planteado cómo ir paso a paso haciendo uso de estrategias como la oxigenoterapia convencional, la cánula de alto flujo, la ventilación no invasiva en el escenario tanto de edema pulmonar cardiogénico como en el del shock cardiogénico, como vamos a mencionar en adelante. Y bueno, cuando nos enfrentamos a la dualidad de si lo intubo o no lo intubo, de si me demoro o no, uno pensaría
que si estamos en contexto de un paciente que claramente tiene un choque cardiogénico, la intubación debiera ser temprana. Pero si ese paciente tiene algún grado de falla derecha, de hipertensión pulmonar, de taponamiento cardíaco o un síndrome cardiorrenal, habría que pensar en darle chance a la cánula nasal de alto flujo, sobre todo, y en algún grado a la no invasiva para evitar la intubación. Y las indicaciones de intubación en estos escenarios son múltiples. Estas son las generales publicadas en Lancet del año pasado, pero cuando uno se va al paciente específico con shock cardiogénico, esta publicación no resume cuáles son las indicaciones para intubar a un paciente con shock cardiogénico en la literatura y como vemos son los gases arteriales, el aumento del trabajo respiratorio, la inestabilidad hemodinámica del paciente y la alteración del sensorio fundamentalmente. Obviamente, cuando el paciente no tolera sobre todo la no invasiva o cuando va a ser sometido a procedimientos invasivos, serían otras indicaciones para intubar tratando de tener algunos sistemas de monitoreo como los que vemos aquí dentro de los rangos adecuados y cuando eso no se logra, habría que considerar la intubación. Recientes guías han sugerido cómo intubar al paciente. Esta es una guía de secuencia de intubación rápida en la cual hace algunas disquisiciones generales y esto otro lo que nos enseña es que todos nuestros pacientes puede que no tengan una vía aérea anatómicamente difícil, pero van a tener una vía aérea fisiológicamente difícil porque casi todos tendrán tanto hipoxemia como inestabilidad cardiovascular y algunos tendrán los tres como disfunción de ventrículo derecho. Y por ello, estos pacientes deben seguir estas guías en las cuales el paciente debiera ser intubado por el personal experimentado con preoxigenación adecuada, con el uso probablemente de tomidato y garantizando que se hizo una intubación rápida. Obviamente, y esto puede ser un cuestionamiento que podemos hacernos para la decisión de si mi paciente debe estar en una unidad general o en una unidad cardiovascular. Y fíjense la diferencia que a pesar de que parezca mínima, es estadísticamente significativa. Un punto adicional que ha sido discutido recientemente es que si mi paciente hace paro, la ventilación mecánica, ¿cómo sería? Y esto es una recomendación de expertos en el sentido en que yo podría hacerle ventilación mecánica durante la reanimación en vez de dar maniobras de reanimación con asistencia de un insumo, de un aparato. Para intubar, obviamente habría que conocer la hemodinaria de mi paciente por un ultrasonido para poder establecer si mi paciente requiere volumen, probablemente no será el caso, pero si requiere vasoactivos previos y con qué voy a hacer la premedicación para la intubación, porque obviamente vamos a pasar de un sistema respiratorio de presiones negativas a otro de presiones positivas y esto terminará impactando, querámoslo o no, en el ventrículo izquierdo y en el ventrículo derecho, sobre todo en este último. La presión positiva terminará generando mayor hipertensión pulmonar si es que la tiene el paciente y podría llevar a disfunción del ventrículo derecho con mayor frecuencia de shock. Los parámetros ventilatorios de ese paciente, algunas publicaciones recientes como esta que menciono aquí, nos resumen que obviamente debiéramos considerar la ventilación protectora. Algunos autores incluso llegan a decir hasta 10 cc por kilo de volumen corriente siempre y cuando se mantengan estas metas y haya una extensidad normal garantizando una frecuencia respiratoria alrededor de 20, evitando el autopip y teniendo como metas de CO2, como dije, alrededor de 40. Cuando vamos a usar PIP, y en este escenario hay que tener mucho cuidado con la titulación de PIP en estos pacientes, en falla cardíaca izquierda podría hacerse uso, pero fíjense lo que nos mencionan acá, cuando mi paciente depende de precarga, hacer uso de menos niveles de PIP, que podría también ser la recomendación si tengo evidencia de disfunción de ventrículo derecho. Como siempre, hay que garantizar el monitoreo no solo de la presión al final de la expiración para medir la presión de conducción y la meseta, sino la presión al final de la expiración para evitar la producción de autopip. Teniendo en mente siempre que
Está claro que una presión venosa central alta siempre será deleteria porque nos informa que el ventrículo derecho está fallando y que además, cuando estamos en presencia de un corpus pulmonar, yo debiera manejar mesetas bajas, volúmenes corrientes bajos, porque esto ha mostrado impactar en desenlaces importantes y que para garantizar un volumen sistólico adecuado, yo debiera buscar, por lo menos como límite, la presión venosa central más baja posible. Y esto va de la mano con el uso racional del PIP, en el sentido de que si yo me enfrento a un paciente con disfunción de ventrículo derecho, esto puede ser de algún beneficio porque va a bajar la poscarga de este ventrículo izquierdo, bajará la precarga del ventrículo izquierdo y lograría poder reducir la demanda de oxígeno miocárdico. Sin embargo, iría en contra de un paciente que tiene disfunción de ventrículo derecho. El uso del poder mecánico en ventilación mecánica ha sido propuesto y si analizamos el poder como estrategia para diagnosticar y manejar el shock cardiogénico desde el punto de vista hemodinámico, podríamos integrar que la meta en estos pacientes, y no hay muchas publicaciones al respecto, podría ser un poder mecánico menor de 11. La interacción del corazón-pulmón en el paciente ya ventilado pasa porque nos sirve además para monitorizar si este paciente responde o no a volumen y si se beneficiaría de bajar los parámetros ventilatorios para lograr una mayor eficiencia cardiovascular del paciente. En resumen, lo que tendríamos que pensar en este paciente con falla respiratoria, en falla cardíaca y shock cardiogénico, es que uno, debemos conocer la etiología de la falla respiratoria, garantizar una adecuada oxigenación y un CO2 y tratar de retirar la sedación, de generar la prueba de respiración espontánea cuando es posible, evaluar el estado mental de nuestro paciente y tanto antes de intubarlo como después de extubarlo, considerar el uso de la cánula nasal de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva. A este respecto, tener en mente siempre que cuando vamos a extubar a un paciente debemos reconocer la literatura que nos enseña que hay 4 razones por las cuales fracasa la extubación. Y son estas. Y en este escenario, el edema pulmonar debe ir de la mano con así que como hicimos una evaluación antes de intubar de la eficiencia cardiovascular, debiéramos hacerla antes de extubarlo y garantizar que el balance acumulado de líquidos no es muy alto, que el pulmón no está muy comprometido y que la eficiencia cardiovascular está en el mejor punto y si no es así, probablemente apoyarla con algún inhabilitador para evitar el fracaso de la extubación. Y obviamente, teniendo en mente que la mayoría de pacientes críticos cuando se extuban reciben una o las dos herramientas más usadas post-extubación, como son la no invasiva y el cánula de alto flujo, uno podría generalizar esta sugerencia en el sentido que los pacientes con bajo riesgo podrían beneficiarse de la cánula nasal de alto flujo y que los pacientes con estas patologías se beneficiarían de la no invasiva y que los pacientes con alto riesgo podrían beneficiarse de esto. Al respecto, esta publicación son muy pocos pacientes. Recientemente lo que nos enseñó es que la cánula nasal de alto flujo era muy similar en desenlaces clínicos a la no invasiva en este escenario del paciente con falla cardíaca aguda y que la frecuencia de reintubación y de fracasos era muy similar en los dos grupos. Y podría uno terminar recomendando que para evitar la reintubación, probablemente, como ha mencionado el doctor Hernández recientemente en una publicación, más que estar en la dicotomía de si uso no invasiva o cánula nasal de alto flujo, probablemente la combinación de las dos estrategias, esto es, colocar en un mismo paciente con falla cardíaca aguda, después de extubarlo, la cánula nasal de alto flujo integrada con la invasiva, podría ser la recomendación. Para terminar, el punto aquí en el paciente con falla cardíaca aguda y shock cardiogénico que se presentan con falla respiratoria pasa por el hecho de buscar las metas de oxigenación, 80 a 110 de PO2 o saturaciones alrededor de 94% y CO2 entre 35 y 45, y que para no tener que intubarlo
debiéramos hacer uso de la cánula de alto flujo y la ventilación no invasiva en pacientes seleccionados con un monitoreo riguroso de ambas herramientas para poder garantizar que cuando el paciente no logra las metas, se haga la intubación rápida y oportuna. Y esa intubación se recomienda para oxigenar la cánula nasal de alto flujo y que luego de intubado el paciente debe recibir ventilación protectora, además de una ventilación protectora de la circulación, y que para extubar habría que siempre considerar la prueba de respiración espontánea con una evaluación cardiovascular juiciosa y luego de extubar evaluar la conveniencia de combinar la cánula nasal de alto flujo con la ventilación invasiva. Muchas gracias y quedamos atentos a aportes.